Buenas, yo vengo a bajar una resolución de un ejercicio de examen de febrero de 2017, el ejercicio 2, que espero que lo estén viendo en pantalla ahora porque voy a tratar de editar el video para que aparezca. Pero nada, es un ejercicio que está bastante bueno porque mezcla el teorema de los residuos, el lema de formación de caminos y un par de cuentas ahí con complejos que nunca vienen mal. Entonces, la parte A lo que pide es demostrar el teorema de los residuos. Primero, la definición de residuo. Si f es holomorfa en un abierto menos en un punto z0, entonces el residuo de f en z0 es el primer coeficiente negativo del desarrollo de Laurent. Si yo escribo f de esta manera, el a menos 1 vendría a ser el residuo. Y si tengo una curva cerrada y simple, también puedo escribir el residuo de esta manera. El teorema de los residuos lo que dice es que si f es holomorfa en un abierto omega menos en una cantidad finita de puntos y tengo una curva definida en omega menos en esos puntos donde f no es holomorfa, tal que el índice de la curva en cada uno de estos puntos es 1, entonces la integral de f en omega es 2pi por i por la sumatoria de los residuos de f en cada uno de los puntos donde f no es holomorfa. La demostración es algo así en realidad. Por ejemplo, si son 3 la cantidad finita de puntos en los que f no es holomorfa, acá tengo z1, z2, z3 y tengo esta curva gamma definida así en sentido antihorario para que el índice sea 1. La demostración, en realidad, lo más importante es tomarse estas dos curvas, que le vamos a llamar alfa y beta. Esta es alfa, me olvidé ponerle el nombre a gamma. Y esta otra es beta. Las curvas se definen de tal manera que esquiven la cantidad de puntos en los que f no es holomorfa. Y esto se puede hacer ya que es una cantidad finita de puntos. Si fuera una cantidad infinita, no necesariamente se podría hacer esto, pero está. Alfa y beta están definidas de tal manera que esquivan esos puntos donde f no es holomorfa, y en el interior de alfa y beta, que me olvidé ponerle el nombre a beta, f es holomorfa en todos los puntos del interior de las dos curvas. Entonces, podemos usar el teorema de Cauchy, que nos dice que la integral de f en alfa va a ser igual a la integral en f de beta, y van a ser las dos 0. Pero fíjense que para relacionar estas curvas con gamma, lo que podemos hacer es recorrer primero alfa y recorrer después beta, y estos caminos que quedan acá se van a terminar cancelando, porque yo cuando recorro alfa primero los recorro en este sentido, y cuando recorro beta los recorro así. Entonces se terminan cancelando y me queda gamma y una curva alrededor de cada punto donde f no es holomorfa, definida de manera horaria, o sea, al revés de todo lo que estamos trabajando. Entonces, si yo recorro alfa y después beta, obtengo como resultado gamma menos la sumatoria de los gamma i's. Le vamos a llamar gamma i's a estas curvas. Y el signo de menos es porque está definida, o sea, quedan definidas en sentido horario. Pero si tenemos esto, sabemos que la integral en alfa de f más la integral en beta de f va a ser igual a la integral en gamma de f menos la sumatoria de las integrales en los distintos gammas i. Pero estas dos son 0. Entonces queda que la integral en f, la integral de f en gamma es la sumatoria de estas integrales. Pero estas integrales es básicamente lo que tenemos acá, porque son integrales que encierran a un residuo. Entonces despejamos esta integral pasando el 2pi para este lado y queda que esto es igual a 2pi, que está de factor común en todos, por la sumatoria de los residuos de f en cada
z, k, les vamos a poner la sumatoria desde k igual 1 hasta n. Y ta, entonces queda aprobado el teorema de los residuos. Bueno, en la parte B lo que nos piden es calcular esta integral entre 0 y más infinito de dx sobre 1 más xn. Hay que fijarse que para n igual 1 esto tiene solución en los reales, que es usando la primitiva que sería el logaritmo de 1 más x, y tal, termina resultando que la integral diverge. Pero para n mayor o igual que 2, esto tiene solución en los complejos. Que si nosotros cambiamos la x por una z y nos permitimos movernos más allá de los reales, se puede encontrar una solución para esta integral. Que sigue siendo la integral entre 0 y más infinito en la recta real. Pero como permitirnos movernos fuera de eso, nos va a ayudar a calcularla. Y nada, hay que fijarse que f de z es holomorfa en todos los complejos, menos en las raíces enésimas de menos 1, porque ahí sería donde el denominador se hace 0. Entonces, si nosotros nos tomamos esta curva, acá por ejemplo está e a la i pi sobre n, que es una de las raíces enésimas de menos 1. Entonces, si nosotros nos tomamos esta curva, así que vaya acá, acá y así, hasta R, acá, de manera que la apertura acá sea 2pi sobre n, siempre vamos a encerrar a solo una de los puntos donde f no es holomorfa. A esta curva le vamos a poner gamma y la vamos a orientar así. Por el teorema de los residuos, lo que sabemos es que la integral de f en gamma va a ser 2pi i por el residuo de f en z0. Acá a este punto le vamos a llamar z0. Entonces vamos a tener varias cosas para calcular. Vamos a tener para calcular cuánto vale el residuo este, y vamos a dividir esta curva en 3 y a calcular las 3 integrales de f en cada curva para poder obtener el resultado de la integral completa en gamma. Y nada, primero lo que hacemos es calcular el residuo de f en z0, sabiendo que el residuo se puede calcular así. Tenemos este límite. Que es una indeterminación porque tanto arriba como abajo tiende a 0. Pero se soluciona fácil aplicando el L'Hopital, o sea, derivando arriba y abajo de la integral, de la división, perdón, nada que ver. Entonces queda el límite de z tendiendo a z0 de 1, que es la derivada de lo de arriba, sobre n por z a la n menos 1, que es la derivada de lo de abajo. Esto ya resuelve la indeterminación y se puede sustituir z0 por z. Entonces eso quedaría 1 sobre n por z0 a la n menos 1. Vamos a ver cuánto vale z0 a la n menos 1. Que es esto en realidad, es e a la i pi sobre n a la n menos 1, que sería lo mismo que multiplicar acá. Y nada, se hace como una distributiva en el exponente y se separan los términos multiplicando. Y esto queda igual a e a la i pi n sobre n por e a la menos i pi sobre n. Acá se van las n's y queda e a la i pi, que esto es menos 1. Y nada, esto, el menos en el exponente, como acá está dividiendo z0, se puede pasar para arriba, de alguna manera, sacándole el menos al exponente. Entonces, el residuo de f en z0
termina quedando esto que teníamos acá, poniendo cuánto vale Z0 y haciendo el cambio ese que les dije, que queda E a la I pi sobre n y con el signo de menos que sale acá, que está. Habiendo calculado el valor del residuo de f en z0, sabemos el valor de la integral de f en gamma, pero no es lo que estamos buscando. Nosotros lo que estábamos buscando era solo esta parte, o sea, la integral desde 0 a más infinito, que tal, nosotros acá tenemos un r, pero podemos después hacer tender el r a infinito. Y lo que vamos a hacer ahora es dividir la curva gamma en 3. A esta le llamamos phi1, gamma 1, perdón. A esta le llamamos gamma 2, que está orientada así, y esta está orientada así. Y a esta otra le llamamos gamma r, que es un arco de circunferencia. Y nada, hay que acordarse que el ángulo acá era 2pi sobre n, pero vamos a usar esta fórmula para calcular la integral de f en estas dos curvas. Entonces lo que tenemos que hacer es parametrizar estas dos curvas. Gamma 1 de t es igual a t con t perteneciente a 0 y r, o sea, t varía así. Y nada, gamma 1' es simplemente 1, porque hay que derivar t. Después, gamma 2 de t es e a la i por 2pi sobre n, para darle esa apertura, y eso por t. Y t lo vamos a hacer variar entre r y 0. Acá llegamos hasta r, después en el arco de circunferencia el radio se mantiene constante, y nada, acá partimos desde r por e a la i 2pi sobre n y llegamos al 0. Y la derivada de phi2 de t es esto simplemente, porque esto es un número y es una constante, o sea, no varía. Y t, hay que derivar t nada más, que lo estamos multiplicando por un número, entonces queda el número solo. Y nada, con estas cosas calculamos las integrales, que la integral de f en phi1 es igual a la integral entre 0 y r de f de gamma de t, pero gamma de t es solo t, entonces queda 1 sobre 1 más t a la n de t, que si se fijan, esto es la integral que estábamos buscando. O sea, tiene sentido que nos quede así porque por más de que estemos en los complejos y estemos aplicando esta fórmula, estamos calculando la integral sobre los reales nada más. Pero es la integral que nos pedían si hacemos r tender a infinito. Y después la integral de f en phi2 se complica un poco más, pero tampoco es nada del otro mundo. Es la integral entre r y 0 de 1 sobre 1 más, sustituir esto donde tenemos un z, entonces queda e por i a la 2pi n por t, todo eso a la n, multiplicado por la derivada, que es e a la i 2pi sobre n dt. Esto es un número, entonces se puede sacar para afuera de la integral así. Después podemos cambiar los extremos de integración para que nos queden igual a lo que tenemos ahí arriba, si añadimos un signo de menos. Y acá lo que va a haber que hacer es hacer distributiva. Queda 1 sobre 1 más
e a la i 2pi n sobre n. Y está, t a la n de t. Pero esto se cancelan las n's y es e a la i 2pi. O sea, esto es 1. Y lo que nos termina quedando la integral de f en phi2 es menos e a la i 2pi sobre n por la integral esta entre 0 y r de dt sobre 1 más tn. Entonces lo que está faltando ahora es calcular el valor de la integral de f en phi r. Gamma r es igual a r por e a la it con t perteneciente, o sea, t variando entre 0 y 2pi sobre n, que habíamos visto que era la apertura acá de esta recta celeste. Entonces lo que usamos para calcular esto es el lema de formación de caminos. El lema de formación de caminos lo que nos dice es que si tengo una función f tal que z por f de z tiende a 0, cuando el módulo de z tiende a infinito, y f es continua en una sección angular que tiene entre acá y acá ciertos t1 y t0, y a partir de cierto r0, entonces el límite con r tendiendo a más infinito de la integral de f de z en esta curva da 0. La curva esta es una curva cualquiera del tipo r por e a la it con t variando entre t0 y t1, los que habíamos pedido que estén contenidos dentro de la parte en la que f es continuo. Que si se fijan es justo lo que tenemos, porque si nosotros esquivamos de alguna manera el z0 que tenemos ahí metidos, o sea, a partir de r igual 1, que va a ser el módulo que tiene ese z0, nuestra función es continua y además tiene la misma forma. O sea, lo único que queda comprobar es que z por la función tiende a 0 cuando el módulo de z se va a más infinito. Entonces, el límite con el módulo de z de infinito de z por f de z, que en nuestro caso es z por 1 sobre 1 más z a la n. Que nosotros a la hora de ponernos a trabajar en los complejos habíamos dicho que contemplamos los casos en los que z es mayor o igual que 2. Entonces este límite con z tendiendo a infinito, sin importar el n, siempre nos va a dar 0, porque esto que está acá abajo siempre le va a ganar a esto. Y eso nos permite decir que la integral de f en phi r es 0 si r tiende a infinito. Ahora lo que queda es poner todo lo que hayamos junto y despejar esto, que era lo que estábamos buscando en principio. Entonces voy a borrar el pizarrón y solo queda hacer eso. Bueno, entonces poniendo todo lo que encontramos hasta ahora juntos y sabiendo que la concatenación de gamma 1, gamma 2 y gamma r me dan gamma, y ya de entrada haciendo el límite con r tendiendo a más infinito, vamos a calcular el valor este, que es la suma de las tres integrales. Entonces la integral entre 0 y r de dt sobre 1 más t a la n menos e a la i 2pi sobre n por la integral esta también, más 0, porque con r tendiendo a más infinito esta última integral nos da 0. Entonces podemos sacar de factor común la integral y ya sustituir el r por más infinito.
y esto va a estar multiplicado por 1 menos e a la i2pi sobre n. Esto es el valor de la integral de f en gamma, que también sabemos que es igual a esto, por el que este es el valor de los residuos y por el teorema de los residuos. Y nada, lo que vamos a hacer sí es esto no tendría que estar a la menos, pero lo vamos a bajar y ahí sí vamos a hacer aparecer un menos para que nos quede algo de la forma de un seno. Entonces, esta integral uno más tn es igual a 2pi por i a menos 2pi por i sobre n por e a la menos ipi sobre n, que nada, le cambiamos, lo bajamos y le cambiamos el signo del exponente, pero es lo mismo, por esto, que es lo que tenemos que pasar dividiendo. Y nada, acá lo que queda hacer es hacer esta distributiva que nos va a dar e a la menos pi sobre n, porque esto es un 1, menos, acá lo que hay que hacer es restar los exponentes, que este es i 2pi sobre n y este es i pi sobre n, entonces va a quedar e a la i pi sobre n positivo, que es lo que aparece en la fórmula del coseno, del seno, perdón. Si este signo de menos estuviera al revés, si este fuera positivo y este fuera negativo, sería lo que aparece en un seno. Pero nada, eso se soluciona con este signo de menos, que nos haría cambiar todo. Y además, en la fórmula del seno no aparece solo esto, aparece un 2i dividiendo. Entonces, lo que podemos decir es que todo esto que está en rojo es igual a 1 sobre seno de pi n, de pi sobre n, porque tengo todo al revés, pero eso nos deja decir que la integral entre 0 y más infinito de dt sobre 1 más t a la n es igual a pi sobre n por el seno de pi sobre n. Y nada, acá queda terminada la parte B. Lo que nos deja ver esto es que una integral que no se podría haber calculado en los reales, si nos extendemos a los complejos y si usamos dos teoremas nada más, el de los residuos y el lema en realidad de deformación de caminos, podemos hallar el resultado, y este resultado vale para cualquier n que sea. Si yo tengo n2, n5 o cualquiera, lo tengo que sustituir acá nada más y nada, como que no, tengo el resultado. Por último, en la parte C, lo que nos dicen es que tenemos una función que es holomorfa en todos los complejos, menos en 0 y en 1, y que la integral de f en gamma 1, que es esta curva que está orientada así, es 2i, y la integral de f en gamma 2, que es esta otra curva que está orientada así, es 3. Nos piden hallar los residuos de 0 y de 1. Acá lo que se hace es aplicar el teorema de los residuos, y si bien estas curvas no tienen índice 1, igual es re directo probar este resultado, pero la integral de f en phi 1 es igual a 2pi por i por, acá donde vendría a estar la sumatoria de los residuos. Lo que se hace sí es hacer una sumatoria de los residuos, pero ahora no tengo una curva que envuelve solo una vez. Entonces cuento cuántas veces cada residuo está envuelto por una curva, y también me fijo en el sentido. Si la curva lo envuelve en sentido antihorario, le pongo signo positivo, y si es en sentido horario, va con signo negativo. Por ejemplo, acá en 1 tengo una curva que lo envuelve en sentido antihorario y otra que lo envuelve en sentido horario. Entonces tendría que hacer la suma de eso
contando los signos y 1 menos 1 me da 0. Entonces acá no me va a aparecer el residuo de 1, pero sí me va a aparecer el residuo de 0, que la curva gamma 1 lo envuelve 2 veces en sentido horario. Entonces me va a aparecer menos 2 por el residuo de 0. Y esto sabemos que es igual a 2i por la letra. Entonces lo que se hace acá es tachar el i con el i, el 2 con el 2, y queda que el residuo de f en 0 es igual a menos 1 sobre 2pi. Se hace lo mismo con gamma 2, o sea, la integral en gamma 2 de f es 2pi por i por, acá le da 3 vueltas en sentido antihorario, gamma 2 a 1, entonces aparece 3 por el residuo de 1, y a 0 le da 2 vueltas en sentido antihorario, entonces aparece 2 por el residuo de 0. Y esto se sabe que es igual a 3. Entonces ahora no queda más nada que despejar el residuo de 1 es igual a 3 sobre 2pi. Primero paso esto dividiendo, después resto 2 por el residuo de 0, que ya sustituimos, y como tiene un menos, esto me queda con signo de más, y el 2 hace que se me vaya este 2, entonces queda solo 1 sobre pi, y todo esto lo voy a tener que multiplicar por 1/3 porque este 3 va a pasar dividiendo. Entonces el residuo de 1 es igual a 1 sobre 2pi más 1/3, 1 sobre 3pi. Esto en realidad se puede pasar el i para arriba multiplicando. Si yo multiplico por i tanto arriba como abajo, esto me da menos 1. Entonces yo acá podría tener esto escrito así, que creo que es como está en la solución. Menos i sobre 2pi, pero es lo mismo en realidad. Y nada, acá queda terminado el ejercicio. Si alguien tiene alguna pregunta de algo, me pueden preguntar y yo se la respondo. No sé bien por dónde, pero nada.